ceremonia ritual en la cual recuerdan, van a conjurar que no vuelvan a tener enfermedades como fueron las plagas de su época. Entonces esto tiene todo una acepción bíblica importantísima. Ellos están en este momento en la Pascua y para ellos esto tiene toda una significación religiosa muy importante. Entonces ellos se toman el Sinaí, pero entonces los egipcios, el Sinaí es de Egipto. Entonces aquí se agrava la cosa, se nos va a poner muy complicada, porque terminada la crisis quedamos de la siguiente manera. El canal del Suez quedó nacionalizado bajo el mando de Nasser, ¿sí? Y con eso él se va a inventar un proyecto todavía más grande que va a ser después en el futuro la construcción de la represa de Asuán, que es una obra faraónica, ¿sí? Faraónica, así monumental. Porque además para construirla necesitará la ayuda de las potencias. Bueno, van a coger un templo, lo van a desbaratar y lo van a pasar para otro lado. Eso es una cosa del otro mundo. Pero ya tiene el canal del Suez nacionalizado Nasser. Se han ido los ingleses y los franceses de la región, chao. Ahora entran los Estados Unidos y la Unión Soviética a tomar posiciones. Estados Unidos apoya a Israel, la Unión Soviética apoya a Siria, pero también apoya a Egipto. Egipto se ha constituido en un líder del nacionalismo árabe y ahora es el faro del nacionalismo árabe. Ahora todo el mundo mira a Nasser como el arquetipo del árabe que es capaz de buscar una perspectiva poscolonial de acuerdo con la cultura, los intereses y la política de los pueblos árabes. Nasser desempeña un papel casi que mesiánico, por decirlo así, en el mundo de los años 50, cuando empieza la conciencia planetaria de los países del tercer mundo, se vuelve uno de estos nuevos héroes que salen en los 50, que son como esperanzas de los países que buscan su propio destino más allá de todas las épocas de la Guerra Fría. Él va a intentarlo. Es que eso va a ser muy difícil en esa época de escapar a la bipolaridad, porque ya están en la región. Bueno, él queda hecho un héroe, el canal queda nacionalizado, los gringos y los soviéticos ya están en la zona, los ingleses y los franceses se fueron y Israel se quedó con el Sinaí, con la península de Sinaí. Así quedó la guerra del 56. Después viene otra guerra que va a ser la que va a agravar el conflicto hasta hacerlo insoluble. Después de esta guerra ya, mejor dicho, ahí sí el problema va a ser mayor. Entonces resulta que así quedamos en este momento, pero lo del Sinaí queda ahí como un momentico. Ustedes se quedaron con el Sinaí, pero esto no se va a quedar así, porque nosotros ni siquiera reconocemos la existencia de su estado, entonces tampoco reconocemos que se hayan tomado el Sinaí, y ahí, digamos, esto es una parte en la cual la situación se deteriora, pero las situaciones pueden deteriorarse y pueden agravarse y pueden empeorarse y pueden volverse mucho peores. Esto, digamos, este degradé hacia el abismo es el que se va a formar en la Guerra de los 6 días. Entonces, en la Guerra de los 6 días, Nasser va a convencer a los cascos azules de que despejen el Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba constituye la salida del Estado de Israel al Mar Rojo. Es una entrada profunda del Mar Rojo que termina como en 2 deditos, y por ahí está el Estado de Israel. Entonces, si usted le tapona el Golfo de Aqaba, lo deja solamente saliendo al Mediterráneo, y como la feroz retórica de la época decía que lo que iban a hacer era echar los judíos al mar, entonces al sacar los cascos azules del Golfo de Aqaba, usted realmente está amenazando la existencia misma de Israel, que está en constante amenaza. El estar en constante amenaza va a hacer que pasemos de un estado utópico a un estado guerrero. El sueño de poder vivir en paz después de 2000 años de diáspora y de persecución se va a transformar lentamente en un estado bélico que considera que lo que les pasó en la época del Holocausto fue por una aceptación pasiva de una voluntad rabínica, y que eso no les va a volver a pasar, que el Estado va a ser laico, que el Estado va a ser, y que todo el mundo va a ser un soldado, y que a todo el que los amenace le van a creer. Entonces, los israelíes empiezan a creer cualquier amenaza que se les haga, y los árabes tienen una retórica incendiaria muy florida, ¿sí? Pero ellos tienen intención de ataque, no es solo retórica, pero la retórica no ayuda. Entonces, en el momento en que despejan el Golfo de Aqaba, los cascos azules, Israel se da por atacada de una.
sea, mire, dice, yo no tengo que esperar a que me disparen para saber que esto es un ataque. Eso, mejor dicho, lo que toca es atacar tempranito, de una, porque el que pega primero pega dos veces. Moshe Dayan dirige el ataque. Y el ataque va a ser tan contundente, es que además el ataque es de Israel, con su pequeño territorio, contra Jordania, contra Siria, contra Egipto, contra todos los países árabes, ellos contra Israel. Entonces Israel tiene un armamento sumamente moderno. Israel peleó la Segunda Guerra Mundial, Israel lleva mucho tiempo entre los europeos, conoce la modernidad en la guerra como en la política. Los árabes, teniendo un armamento también bueno, porque la Unión Soviética se ha encargado de eso, tienen una manera de pelear muy antigua, que no, digamos, no comprende la contundencia de las guerras modernas. Y lo que va a pasar es que en 6 días, Israel, en un ataque contundente, le va a quitar a Siria los altos del Golán, a Jordania la margen occidental del río Jordán, conocida como Cisjordania, y a Egipto, al que ya le había quitado el Sinaí, la franja de Gaza. Esos territorios que se pierden en la guerra de los 6 días se conocen actualmente como los territorios ocupados, es decir, las zonas, porque se supone que esos territorios eran del mundo árabe. Entonces ahí siempre hay un montón de argumentos. Israel dice, yo no tengo la culpa, a mí me provocaron, yo apenas y respondí a un ataque que de hecho se estaba produciendo en el momento en que me retiran los cascos azules del Golfo de Aqaba. Todos los países árabes le dicen, pero usted cómo así que se va a robar, va a triplicar su territorio y a expandir las fronteras. Usted debería tener el territorio que la ONU le concedió, en el caso de que aceptamos que tenga alguno. Entonces, ahí, digamos, pero el asunto es que si no me lo dan, cogido lo tengo. 1, 2, 3, los tiene. Y no los va a devolver. Entonces, ahí, esto se nos arma un lío. Los palestinos, ya expulsados de su tierra, ya mirando desde las alambradas lo que fue su hogar durante siglos, ahora van a quedar en una situación de total indefensión, porque quedan sometidos completamente bajo el mandato de Israel, y no tienen derechos, y no son ciudadanos, y no tienen Estado, y no va, mejor dicho, ellos quedan en un limbo histórico, y la guerra de los 6 días agrava muchísimo más el limbo histórico en el cual ellos ya habían quedado desde la creación del Estado. Entonces, se mueven para Líbano, porque ¿qué más hacen? Se van por todos los países árabes. Ahora, Jordania tiene una posición muy ambigua, porque por un lado los ha admitido y los ha refugiado, pero también otras veces los ha expulsado. Jordania siempre ha sido enemiga de Israel, pero a veces tiene intereses en repartirse con Israel ese pedacito de tierra. Digamos, Jordania tiene una actitud a veces proclive, a veces en contra de los palestinos, que hace que no siempre se pueda saber exactamente qué va a pasar con Jordania, pero en Jordania está la mayoría de la población palestina. Se van para Jordania, se van para Líbano, y a medida que se vayan yendo, van llevando el conflicto a otras partes. Ellos no tienen nada, no tienen tierra, no tienen nada, pero nada es nada. Viven en la miseria más miedosa, esparcidos por todas partes, sometidos a los vaivenes de la política de los árabes, que igual a veces los acepta como a veces los expulsa, a veces los apoya como a veces los abandona. Pero ellos están solos ante la historia, y eso amargamente lo saben.
la situación se va volviendo cada vez más grave, porque esos territorios no van a ser devueltos, esos territorios se van a llenar de kibbutz, en esos territorios se van a dar cualquier cantidad de progresos. Entonces eso hoy por hoy es un drama, porque los colonos que van a habitar esos territorios hicieron florecer el desierto, hicieron milagros con esa tierra, la trabajaron día y noche, pero esa tierra era de los árabes. Entonces los árabes dicen, esos territorios van a tener que devolver, en el caso de que haya alguna vez algún acuerdo de paz. Eso en esta época no se podía ni soñar. Y ellos dicen, pero si nosotros los hemos trabajado y los hemos mejorado y los tenemos tan bonitos, pero esos territorios es donde pueden vivir los palestinos. Entonces el drama, digamos, que actualmente todavía está en lo fino del problema, son esos territorios ocupados, donde además hay agua, los nacimientos de agua que hay en los altos del Golán. Los altos del Golán, por un lado, son la montaña que domina el valle. Desde el punto de vista de la seguridad de Israel, es de donde podría provenir un ataque en cualquier momento. Desde el punto de vista de los nacimientos de agua, que es que aquí el agua es clave, el agua está naciendo ahí, eso es importantísimo. Entonces, cada uno de estos tiene una interpretación geográfica diferente. Israel se mete con todos esos territorios, después vamos a ver que Siria va a invadir mucho después al Líbano porque considera que eso es parte de la gran Siria. Entonces hay un montón de completos de problemas entre ellos por todos esos límites. Pero ahora nos va a pasar que la cosa se queda muchísimo más grave después de la guerra de los 6 días, y eso hace que se debiliten los proyectos árabes, porque dicen, bueno, entonces perdimos esta guerra en la que nos habíamos metido todos, la perdimos, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Los palestinos quedaron en las peores condiciones, Israel amplió sus fronteras y ahí se nos arma un lío grandísimo, Jerusalén. Jerusalén, en el territorio de la ONU, en lo que les dio del Estado de Israel, estaba dividida. La Jerusalén nueva les había tocado a ellos y la antigua Jerusalén les había tocado a los árabes. Y así habíamos quedado que los dos tenían Jerusalén. Pero en la guerra de los 6 días, los judíos, los israelíes se toman Jerusalén y la declaran la capital. Entonces, al tomarse Jerusalén y declarar la capital, usted se mete en un lío histórico de Padre y Señor nuestro. Porque Jerusalén es el centro de las 3 religiones. Desde el punto de vista judío, Jerusalén es la colina del Sión, es donde se construyó el templo de Jerusalén, en donde Salomón, digamos, va a cimentar el judaísmo. Y para ellos es el centro fundamental de su fe. Desde el punto de vista árabe, Jerusalén era la dirección en la cual todo el mundo rezaba, junto con la Meca, donde está la segunda mezquita más importante del mundo islámico, la mezquita de la Roca, la del Domo Dorado, donde está, digamos, uno de los centros del mundo musulmán, está allá. Eso desde el punto de vista palestino, Jerusalén es Al-Qust, es decir, la tierra tomada, la tierra robada, la tierra arrebatada. Eso desde el punto de vista palestino. Desde el punto de vista cristiano, Jerusalén es la tierra donde está, digamos, el Santo Sepulcro, es el corazón de la cristiandad, pero es ante todo una ciudad universal. La propuesta era que Jerusalén fuera una ciudad patrimonio de la humanidad, ciudad abierta, ciudad universal, que no podía pertenecer a ningún estado ni a ningún país, porque su carácter de ser el centro de las religiones monoteístas del mundo la hacía para todo, y ser objeto de peregrinación y todo, la hacía necesariamente una ciudad abierta. Al volverla la capital del Estado de Israel, en ese momento entonces no queda, ni para los árabes no va a quedar, y para los cristianos la promesa de, digamos, el convenio de ser una ciudad abierta también